Hola a todos, en este video vamos a ver la sección 4.3 de Larson correspondiente a integrales indefinidas. ¿Sí? En este caso no vamos a trabajar con sumas de Riemann, sí directamente vamos a aplicar los teoremas y las propiedades correspondientes a integrales indefinidas. Estos primeros ejemplos se siguen de la sección 4.2 que no vimos, en el que se desarrollan las sumas de Riemann, así que esta primera parte no la vamos a trabajar. Pasamos directamente a las integrales definidas, ¿sí? El primer teorema, primero la definición de integral definida, ¿sí? Es una integral entre dos valores, ¿sí? Que se calcula a partir de integrales de Riemann, a través de sumas de Riemann. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a hacer es aplicar el teorema fundamental del cálculo para calcularlo directamente a partir de allí. ¿Sí? Pero básicamente una integral definida es una integral indefinida que está evaluada entre un límite inferior de integración, que en este caso es a, y un límite superior de integración, que es b. El primer teorema, correspondiente a integrales indefinidas, nos habla de la relación entre continuidad y integrabilidad. En este caso nos dice que la continuidad implica integrabilidad. Si una función es continua, entonces es integrable, ¿sí? Recuerden que en el caso de derivación de funciones, si una función es continua, no podemos decir nada acerca de que sea derivable, ¿sí? En un punto o en un intervalo. Si una función es derivable en un punto o en un intervalo, sabemos que es continua en él. Y con respecto a la integrabilidad, este teorema nos dice que una función f sea continua en un intervalo cerrado, entonces nos quiere decir que la función es también integrable en ese intervalo cerrado, y esa integral se puede calcular como la integral entre a y b de f de x diferencial x. ¿Sí? Sabemos que ese valor existe, es un número finito. Acá hay unos ejemplos con suma de Riemann. Pasamos eso y pasamos directamente a la integral definida como área de una región. En este caso nos dice este teorema que si f es una función continua y no negativa en un intervalo cerrado, AB, ¿sí? En este caso, como A es el extremo inferior del intervalo, lógicamente tiene que ser A menor o igual que B. Entonces, el área de la región acotada por la gráfica de f y el eje x y las rectas x igual a y x igual b, ¿sí? Es este área eh, que está pintado de rosa. Se puede calcular como la integral entre a y b de f de x diferencial x. En este caso, por ejemplo, tenemos la función f en x igual 4x menos x al cuadrado, y el área está el área pintada, ¿sí? Es la región para la cual la función es positiva, ¿sí? Y va desde x igual 0 hasta x igual 4. Entonces este área se puede calcular como la integral entre 0 y 4, ¿sí? De esta función, que es 4x menos x al cuadrado diferencial de x. Todavía no sabemos cómo se calcula, pero sí sabemos que este área se corresponde con este valor de una integral definida, ¿sí? Que el valor de una integral definida es un numerito. En el ejemplo 3 hay que dibujar las regiones, ¿sí? Para cada una de estas integrales. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta función es constante, vale siempre 4, y el área entre
1 y 3 es un rectángulo, ¿sí? De base 2 y de altura 4. ¿Sí? Entonces sabemos que el área va a ser 4 por 2, 8. Pero todavía no sabemos calcularlo como una integral, lo sabemos calcular como en términos de área. Lo mismo va a pasar con esta recta, que nos queda un área de un trapezoide y un semicírculo. Acá tenemos las tres gráficas, ¿sí? Se pueden calcular hasta ahora geométricamente. Ahora, algunas propiedades de las integrales definidas. Si f está definida en x igual a, entonces la integral entre a y a de f de x diferencial x es siempre 0. Si el intervalo tiene longitud 0, es decir, si el extremo inferior y el extremo superior es el mismo número, entonces esa integral es igual a 0. Por otro lado, si f es integrable en el intervalo a-b, entonces la integral con los órdenes de integración al revés, ¿sí? Desde b, que es el valor más grande, hasta a de f de x diferencial x es igual a menos la integral entre a y b de f de x diferencial x. En el ejemplo 4 tenemos, por ejemplo, la integral entre pi y pi de seno de x diferencial x, que es obviamente 0 por esta primera definición de integral especial. Y en el segundo caso tenemos la integral entre 3 y 0 de x más 2 diferencial x, y esto es, por la segunda definición, la integral es menos la integral entre 0 y 3 de esta recta que está calculada un poco más arriba. En el teorema 4.6 tenemos otra propiedad, la propiedad aditiva de intervalos. Si tenemos una función integrable en los tres intervalos cerrados determinados por a, b y c, entonces la integral entre a y b es igual a la integral entre a y c de la misma función más la integral entre c y b de la función. ¿Sí? Tenemos a menor o igual que c, menor o igual que b. Acá lo podemos ver en el gráfico. Entonces básicamente, si tengo una integral entre a y b, puedo escribirlo como la integral entre a y c de la función f más la integral entre c y b de la misma función f en x. En el ejemplo 5 hay que integrar el valor absoluto de x, ¿sí? Y lo que se usa acá es la definición del valor absoluto. El valor absoluto de x es x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. Entonces, esto se puede escribir como la integral entre menos 1 y 0 del valor absoluto de x, que en ese intervalo es menos x, diferencial x, más la integral entre 0 y 1 del valor absoluto de x diferencial x, que en ese intervalo es directamente x. En el teorema 4.7 tenemos más propiedades. Si f y g son integrales en un cerrado y k es una constante, entonces las funciones k por f y f más menos g son también integrables en el AB. La integral entre a y b de una constante por una función por el diferencial de x es igual a la constante k por la integral entre a y b de la función. Y por otro lado, la integral entre a y b de una suma o resta de dos funciones que son integrables se puede escribir como la suma o resta de las dos integrales, ¿sí? La integral entre a y b de f de x diferencial x más menos, depende del signo, de la integral entre a y b de g de x diferencial x. Acá tenemos algunos ejemplos. Hay que evaluar esta integral.
teniendo como dato, ¿sí?, estas otras integrales. Entonces lo que se hace es a esta función polinómica, primero se la distribuye en términos y se escribe usando la propiedad que vimos recién como la integral de esta suma de términos, se escribe como la suma de las integrales. Después se sacan las constantes afuera y finalmente se usan los valores de las integrales dadas. Ya vamos a resolver más adelante ejercicios similares. Por último, la última de las propiedades de esta sección, antes de poder realmente calcular una integral definida, tenemos la conservación de desigualdades. Esta propiedad no es algo que vamos a utilizar mucho, pero es bastante intuitiva, así que la vemos. Si f es integrable y no negativa, es decir, la función es mayor o igual que 0, en un intervalo cerrado, entonces la integral, que se puede interpretar como un área, es mayor o igual que 0. Por otro lado, si f y g son integrables en un intervalo cerrado y la función f es menor o igual que la función g para todo x en AB, entonces la integral de f en AB tiene que ser menor o igual que la integral de g en AB. Bueno, pasamos directamente a los ejercicios de la sección. Bueno, pasamos ahora a la resolución de los ejercicios de la sección 4.3. En esta sección solo vamos a trabajar con las propiedades y la interpretación de integrales definidas como área. En la primera tanda de ejercicios tenemos los ejercicios del 13 al 22 y en estos ejercicios tenemos que formular una integral definida que produce el área de la región pintada, ¿sí? Entonces el primer ejercicio que vamos a hacer de estos es el 14. En el ejercicio 14 tenemos la función f en x igual 6 menos 3x, ¿sí? Y tenemos el gráfico. Esta función es claramente una recta que corta el eje x en 2 y que corta al eje y en 6. El área marcada tenemos que analizar cuáles son los extremos de la integral, ¿sí? Los valores de x, si integramos con respecto a x, la integral me da el área bajo la curva, entre la curva y el eje x o la recta igual 0, y tenemos que ver cuáles son los valores del dominio de x entre los cuales vamos a integrar. Se integra entre x igual 0 y x igual 2. Entonces, el área que estamos buscando es el área dada por la integral entre 0 y 2 de la función 6 menos 3x. De esta forma, esta integral definida nos da el área buscada, ¿sí? Tenemos que solamente escribirla, no hay que calcularla todavía. Vamos a hacer ahora un ejercicio más de estos, el ejercicio 20. En este ejercicio tenemos también un área, pero la función f en x es la función tangente de x, ¿sí? En este caso, entonces, nuevamente el área que tenemos que determinar es la delimitada por la curva, la función f en x y el eje x o la recta igual 0. ¿Y entre qué valores? Entre los valores de x 0 y pi sobre 4. Entonces la integral que nos da esto, el valor de este área, ¿sí?, es la integral entre 0 y pi sobre 4 de la función tangente de x diferencial x. Bueno, ahora de la siguiente tanda de ejercicios tenemos, por ejemplo, el ejercicio 39 seleccionado. Como
en esta sección no podemos todavía calcular integrales, los ejercicios son un poco limitados, es solo para aplicar propiedades. En este caso tenemos el valor de la integral entre 2 y 4 de x al cubo, el valor de la integral entre 2 y 4 de x y el valor de la integral entre 2 y 4 de 1, ¿sí? Porque es la integral de 1 diferencial x. Estos valores los tenemos como dato, dan 60, 6 y 2 respectivamente, y tenemos que calcular otras integrales que utilizan esas integrales de monomios. Entonces, por ejemplo, vamos a resolver el ejercicio 40. En el ejercicio 40 tenemos la integral entre 2 y 4 de 10 más 4x menos 3x al cubo, todo eso integrado con respecto a x. Entonces, tenemos como dato, lo voy a escribir acá para que sea más fácil, tenemos como dato que la integral entre 2 y 4 de x al cubo es 60. Tenemos como dato que la integral de entre 2 y 4 de x, acá me olvidé el de x, perdón, es 6, y también sabemos que la integral entre 2 y 4 de 1 diferencial x es 2. Esos son los tres datos que tenemos. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar propiedades para, a partir de esos datos, poder hallar esta integral. Entonces, la primera propiedad que vamos a aplicar es la de la suma y resta de integrales. A esto lo podemos escribir como la integral entre 2 y 4 de 10 diferencial x más la integral entre 2 y 4 de 4x diferencial x menos la integral de 3x al cubo, la integral obviamente también entre 2 y 4, 3x al cubo diferencial x. Ya estamos más cerca de poder usar los datos que tenemos, pero lo que nos faltaría ahora es sacar afuera las constantes, ¿sí? Entonces, por propiedad, esto se puede escribir como la integral entre 2 y 4, saco el 10 afuera y me queda simplemente el diferencial de x, más 4 por la integral entre 2 y 4 de x diferencial x, menos 3 por la integral entre 2 y 4 de x al cubo diferencial de x. Esto nos queda entonces 10 por esto, que nos da 2, más 4 por esta integral, que por hipótesis vale 6, menos menos 3 por esta integral, que por hipótesis vale 60. Entonces tenemos 2 por 10 son 20, más 4 por 6, 24, menos 3 por 60, que es 180, y esto nos da menos 136. De esta forma obtuvimos ya una integral definida, pero con una ayudita de algunas integrales que hasta el momento no sabíamos calcular. En los últimos ejercicios seleccionados, el 41 y el 43, lo que nos dan es dos integrales, y a partir de esas tenemos que calcular otras integrales. Recién nos daban como dato integrales con los mismos extremos de integración. Ahora tenemos integrales que nos dan con distintos extremos, y tenemos que calcular además integrales con distintos extremos de integración. De estos ejercicios vamos a resolver el 44. ¿Sí? En el 44 tenemos como dato, por un lado, que la integral entre menos 1 y 1 de f en x diferencial x es igual a 0, y por otro lado, que la integral entre 0 y 1
de f en x diferencial x es igual a 5. Tenemos que calcular 4 integrales. Por un lado, la integral entre menos 1 y 0 de f en x diferencial x. Además, en el inciso B tenemos que calcular la integral entre 0 y 1 de f en x diferencial x menos la integral entre menos 1 y 0 de f en x diferencial x. En el inciso C tenemos que calcular la integral entre menos 1 y 1 de 3 f en x diferencial x. Y en el inciso D tenemos que calcular la integral entre 0 y 1 de 3 f en x diferencial x. Bueno, vamos a saltearnos la primera, que es la que hay que hacer un calculito aparte. Vamos a resolver C y D primero, ¿sí? Porque tenemos que utilizar propiedades que utilizamos recién. Nosotros tenemos como dato esta primera integral, la integral entre menos 1 y 1 de f en x diferencial x. Sabemos que es 0 y sabemos además que si tenemos una constante acá, esta constante sale afuera y esto es igual que 3 por la integral entre menos 1 y 1 de f en x diferencial x, ¿sí? Este dato lo tenemos, es igual a 0, entonces esto da 3 por 0, que es igual a 0. De la misma forma, en el inciso D tenemos que esto es 3 por la integral entre 0 y 1 de f en x diferencial x. Esta integral es 5, entonces esto me da 3 por 5, que es 15. Entonces tenemos el inciso C y el inciso D. Pasamos ahora sí al inciso A. En el inciso A tendríamos que hacer una pequeña consideración. Nosotros tenemos un intervalo, ¿sí?, entre menos 1 y 1 a considerar, el C, y tenemos también una integral. Tenemos una integral que va desde menos 1 hasta 1, otra integral que va desde 1 hasta 2, y eso lo tenemos como dato. Y queremos averiguar una integral que va desde menos 1 hasta 0. Entonces, fíjense que nosotros podríamos escribir la integral entre menos 1 y 1 como suma de esta integral más esta integral. Entonces, nosotros podríamos, como dato, para utilizar los datos, podríamos decir que la integral entre menos 1 y 1 de f en x diferencial x se puede escribir como la integral entre menos 1 y 0 de f en x diferencial x más la integral entre 0 y 1 de f en x diferencial x, ¿sí? Entonces esta es la integral que queremos calcular. Entonces para eso vamos a pasar toda esta integral restando para el otro lado. Entonces, ¿qué me queda? Que la integral desde menos 1 y 1 a 1 de f en x diferencial x menos la integral entre 0 y 1 de f en x diferencial x es igual a la integral que estamos buscando entre menos 1 y 0 de f en x diferencial x. Entonces esta integral la vamos a obtener como resta de estas dos integrales. Esta integral vale 0 menos la otra integral que vale 5. Entonces esta integral vale menos 5. Una aclaración con respecto a esto: nosotros sabemos que si la función es positiva, entonces se puede interpretar el área bajo la curva como el cálculo de ese área se lo puede hacer a partir de una integral. En este caso, fíjense que calculamos la integral de una función y nos dio menos 5. Esto quiere decir que esa función en todo ese intervalo, o al menos en una parte de ese intervalo, la función es negativa y por eso no se puede interpretar como área porque nos dio negativo. Ahora en el inciso B, para terminar, tenemos la integral entre 0 y 1, ese dato lo conocemos, es 5, menos la integral que calculamos recién, entonces nos va a quedar menos 5, ¿sí? Entonces eso nos queda 5 más 5, 10,
y de esa forma calculamos todas las integrales de este ejercicio. ¿Sí? Con esto terminan los ejercicios de esta sección. Pasamos ahora a la sección siguiente. Pasamos ahora a la sección que nos va a permitir calcular integrales directamente, integrales indefinidas. La sección 4.4 de el teorema fundamental del cálculo. Primer y segundo teorema fundamental del cálculo. En esta sección, el primer teorema fundamental del cálculo, el teorema 4.9, nos dice que si una función f es continua en un intervalo cerrado a b, y si f mayúscula es su antiderivada, la función antiderivada que calculábamos en la sección 4.1, entonces la integral definida entre a y b de f minúscula diferencial x es igual a la antiderivada f mayúscula evaluada en el extremo superior de integración menos esa misma función evaluada en el extremo inferior de integración. ¿Sí? De esta forma, utilizando el cálculo de antiderivadas que hacíamos en la primera sección de este capítulo, podemos calcular ahora integrales definidas. Este cuadrito nos resume algunas estrategias para utilizar el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Primero tenemos que conocer la antiderivada o primitiva de esa función o poder calcularla de alguna forma. Una vez que conocemos esa antiderivada, usamos el teorema fundamental del cálculo y evaluamos esa función antiderivada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para calcular la integral entre 1 y 3 de x al cubo diferencial x, ¿sí? Sabemos que la antiderivada de x al cubo, como vimos en la sección 4.1, es x a la 4 sobre 4. Entonces la tenemos que evaluar entre 1 y 3. ¿Sí? Esto se puede escribir así, con un corchete más grande, entre 1 y 3, o simplemente con una barrita, ¿sí? Y los extremos de integración. Entonces cuando lo evalúo en 3 queda 3 a la 4 sobre 4, menos cuando lo evalúo en 1 queda 1 a la 4 sobre 4. Entonces esto nos queda 81 cuartos menos 1 cuarto y da 20. ¿Sí? Entonces el valor de la integral definida siempre es una constante, es un valor numérico. Y cuando calculamos una integral indefinida, como en la sección 4.1 de este libro, encontrábamos una función antiderivada o primitiva. El punto 3 lo que nos aclara es que no es necesario incluir la constante de integración que agregábamos en la sección 4.1. ¿Por qué? Supongamos que agregamos la función a la antiderivada, la constante, ¿no? Y dejamos f de x, f mayúscula, más c. Entonces cuando lo evaluamos en b nos queda f en b más c, menos cuando lo evaluamos en a nos queda f en a más c. Si sacamos este menos, lo distribuimos en el corchete, nos queda menos f en a menos c, entonces las constantes se cancelan, ¿sí? De esa forma nos damos cuenta que no hace falta incluir las constantes de las antiderivadas o primitivas a la hora de resolver integrales definidas. Entonces tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Pueden ir revisándolos con tiempo. Por ejemplo, en el primero tenemos la integral entre 1 y 2 de x al cuadrado menos 3. Diferencial x, la antiderivada de x al cuadrado es x al cubo sobre 3 menos la antiderivada de 3 es 3x. Y eso lo tenemos que evaluar en 2 menos evaluado en 1. Si lo evaluamos en 2 nos queda 2 al cubo que es 8 sobre 3 menos 3 por 2, 6 menos evaluado en 1 que nos da 1/3 menos 3. Y todo eso nos da menos 2/3. En el ejemplo 2 tenemos una función que tiene un valor absoluto, ¿sí? Acá está graficada,
¿sí? Lo que como la función es positiva, es mayor, es no negativa en el intervalo 0,2, se puede interpretar el valor de esta integral como un área, el área pintada de rosa. Y para evaluar la función, bueno, hay que usar la definición del valor absoluto y separar en dos integrales, la integral entre 0 y 1 medio y la integral entre 1 medio y 2. En el ejemplo 3 tenemos otra función que es polinómica, ¿sí? Esas son las más sencillas de calcular, y tenemos a su vez la gráfica que nos aclara cuál es el área asociada a esa integral. Sigue el teorema del valor medio para integrales, no lo vamos a trabajar, y tampoco vamos a trabajar el valor medio de una función, ¿sí? Capaz que lo vamos a ver después en alguna aplicación, pero no es necesario mirarlo ahora. Lo que sí vamos a ver de esta sección es el segundo teorema fundamental. ¿Sí? Nosotros tenemos, hasta ahora vimos lo que es una integral definida, ¿sí? Que es el resultado de una integral definida, es un número. Tenemos una integral entre dos constantes de una función. Y lo que vamos a hacer ahora es pensar a esta integral como una función de x. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a colocar una variable en uno de los extremos de integración. Entonces nosotros podemos pensar que una función f está definida como la integral entre una constante y x de una función que depende de t y está integrada con respecto a t. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos calcular cuál es esta función f mayúscula de x, tenemos que integrar tenemos que hacer la integral entre 0 y x de coseno de t. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos calcular la primitiva del coseno es el seno. Entonces, la integral entre 0 y x de coseno de t diferencial de t es seno de t entre 0 y x, y eso es igual a seno de x menos seno de 0. Seno de 0 es 0, así que directamente nos queda que la función f mayúscula de x es seno de x, y a partir de eso se pueden calcular los valores de f para los x que tenemos en este ejercicio. Bueno, ahora, ¿qué es lo que nos dice el segundo teorema fundamental del cálculo? Si f es continua en un intervalo abierto que contiene a, entonces para todo x en ese intervalo en el cual la función es continua, la derivada de esta integral, ¿sí? Fíjense que derivo con respecto a x una función que va a ser una función que depende de x, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una integral entre una constante y x de f de t diferencial de t. Esto me va a dar una f mayúscula de x, y si yo derivo la f mayúscula que depende de x con respecto a x, me vuelve a dar la f minúscula. ¿Sí? Esto es lo que nos dice el segundo teorema fundamental. Y con eso termina lo que vamos a ver de esta sección. Acá tienen algunos ejemplitos. Y con respecto al teorema del cambio neto no lo vamos a trabajar, así que pasamos directamente a los ejercicios de esta sección. Bueno, pasamos entonces a los ejercicios de la sección 4.4. En estos ejercicios ya vamos a aplicar el primer y el segundo teorema fundamental del cálculo. Por lo tanto, vamos a ya poder resolver integrales definidas. En la primera tanda de ejercicios tenemos que hallar la integral definida de la función algebraica y corroborar lo que nos dio con alguna herramienta de graficación, ¿sí? Lo que pueden hacer es usar
GeoGebra o cualquier otra aplicación o plataforma online para verificar los resultados. Vamos a resolver primero el ejercicio 12, ¿sí? En el ejercicio 12 tenemos la integral entre menos 1 y 1 de t al cubo menos 9t diferencial de t. Entonces primero tenemos que encontrar la primitiva de esta función o la antiderivada y luego evaluarla en 1 menos esa función evaluada en menos 1. Entonces, si yo calculo la primitiva, la integral de t al cubo es t a la 4 sobre 4, se le suma 1 al exponente y se divide por ese mismo número, menos 9 por la integral de t, que es t al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces esta es la función primitiva, a esto hay que evaluarlo en 1 menos evaluarlo en menos 1. Entonces cuando lo evalúo en 1 me queda 1 a la 4, que es 1 sobre 4, menos 9 por 1 al cuadrado, que es 1 sobre 2, menos evaluado en menos 1, me queda menos 1 a la 4, que es 1 sobre 4, menos 9 por menos 1 al cuadrado, que es 1 sobre 2. Bueno, fíjense que este paréntesis es exactamente igual a este paréntesis, entonces cuando lo resto, esto nos da 0, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Porque esta función es una función par, porque las dos potencias son pares, ¿sí? Entonces cuando lo evalúo en 1 o en menos 1, nos da lo mismo. Entonces resolvimos el ejercicio 12. Vamos a resolver de esta misma tanda el ejercicio 22. En el ejercicio 22 tenemos la integral entre menos 8 y menos 1 de x menos x al cuadrado sobre 2 por la raíz cúbica de x. Primero que nada, vamos a trabajar un poquito esta expresión. Lo voy a copiar acá tal cual, sin la integral. A la x ya la voy a escribir como x a la 1/3. Bueno, ¿qué es lo que podríamos hacer para tratar de integrar de una forma más sencilla esta expresión? Bueno, separamos la integral 1/2 y al denominador lo escribimos, a esta fracción la escribimos como el denominador es un monomio, lo podemos escribir como resta de dos fracciones. Entonces lo podemos escribir como x dividido x a la 1/3 menos x al cuadrado dividido x a la 1/3. A su vez, a esto lo podemos simplificar aún más. ¿Por qué? Porque tenemos una misma base, ¿sí? Un cociente de potencias de igual base, ¿sí? En los dos casos. X dividido x a la 1/3, me queda x y se restan los exponentes. X a la 1 menos 1/3 es x a la 2/3 menos x a la 2 menos 1/3 es x a la 5/3. Bueno, entonces ya tenemos una expresión que es bastante más sencilla de integrar. Entonces esto es 1/2 por la integral entre menos 8 y menos 1 de x, acá era 1/3, perdón, de x a la 2/3 menos x a la 5/3, ¿sí? Esto es lo que tengo que integrar. Bueno, calculo directamente la primitiva.
La primitiva de x a la 2 tercios, le sumo 1 al exponente, me queda x a la 5 tercios dividido 5 tercios menos x a la 5 tercios más 1, me queda 8 tercios dividido 8 tercios. Y a eso lo tengo que evaluar en menos 1 y a restárselo a menos 8. ¿Sí? Esto es un cálculo auxiliar que queda aparte. Y seguimos la resolución acá. Entonces tenemos un medio por, primero evaluado en menos 1. Me queda menos 1 a la 5 tercios. Si es menos 1 sobre 5 tercios, que lo podemos escribir como 3 quintos, menos 1 a la 8 tercios, me va a quedar positivo porque se eleva a la 8, que es par, entonces me queda 1 sobre 8 tercios, que podemos escribirlo como 3 octavos. 1 sobre 8 tercios es 3 octavos, menos, ahora evaluado en menos 8. Menos 8 a la 5 tercios, bueno, me queda, lo voy a dejar así directamente, me queda con el signo negativo, sobre 5 tercios, ¿sí? Podemos dejarlo así o multiplicarlo con el 3 en el numerador, menos 8 a la 8 tercios, menos 8, perdón, sobre 8 tercios, que lo podemos escribir también de esta forma. ¿Sí? Entonces tenemos todo esto multiplicado por un medio. Bueno, voy a simplificar un poquito los cálculos, pero lo pueden trabajar directamente ustedes con la calculadora. Tienen un medio, acá les queda menos 3 quintos, menos 3 octavos, menos. Y acá tengo la raíz cúbica de 8 es 2. Y entonces me va a quedar 2 elevado a la 5. Y eso es 32. Me queda 32 con el signo menos por 3 dividido 5. Y acá menos 8 a la 8 tercios me va a quedar menos 8. La raíz cúbica es menos 2 elevado a la 8. Me va a quedar positivo. Es igual que 2 a la 8 por 3 sobre 8. Bueno, si quieren el valor aproximado, tienen que resolverlo directamente en la calculadora, ¿sí? Eso lo voy a dejar para que lo terminen ustedes, pero ya es simplemente esa expresión. Bueno, pasamos ahora a la siguiente tanda de ejercicios. Los ejercicios del 27 y el 28 tienen que hacer lo mismo, resolver la integral. Yo de esos dos no voy a resolver ninguno porque los que no están marcados son más complejos. Y voy a pasar a resolver el 38, que tiene una integral parecida a esa. En los ejercicios del 35 al 38, determinar el área de la región indicada. Entonces, tenemos que hacer lo que hacíamos en la sección pasada. Teníamos la gráfica, teníamos que encontrar la integral y ahora lo que le vamos a sumar es resolver esa integral. Entonces tenemos una integral de esta función x más seno de x diferencial x. ¿Por qué? Porque estamos queriendo calcular el área entre la función y el eje x. Ahora, ¿entre qué valores? Bueno, entre x igual 0 y x igual pi. Entonces esta es la integral que tenemos que resolver. Calculamos la antiderivada. La antiderivada de x es x al cuadrado sobre 2 y la antiderivada del seno es menos coseno de x. Entonces a esto lo tengo que evaluar en pi y a eso restarle cuando
la evaluación en 0. Entonces si lo evalúo en pi, me queda pi al cuadrado sobre 2 menos el coseno de pi es menos 1, ¿sí? Menos, evaluado en 0, me va a quedar 0 menos coseno de 0, que el coseno de 0 es 1. Entonces esto nos va a quedar pi al cuadrado sobre 2 más 1, y acá también me queda menos menos 1 más 1. Esto es igual a 2 más pi cuadrado sobre 2. La siguiente tanda de ejercicios nos pide encontrar el área de la región delimitada por las gráficas de las ecuaciones. En el ejercicio 39 y 41 tienen funciones, ¿sí?, que tienen que calcular el área entre la función, el eje y igual 0 y los valores de x, ¿sí?, los extremos de la integración. En el 43 van a tener que hacer un pasito más, van a tener que hacer un bosquejo de la función y tratar de determinar ustedes en cuál es el intervalo en el que hay que integrarla. Y vamos a resolver algo similar, que es el ejercicio 44, ¿sí? Entonces, en el ejercicio 44 tenemos la función y igual 1 menos x a la 4 y igual 0, que sería el eje x. Lo que tenemos que hacer es encontrar el área de la región delimitada por estas dos ecuaciones, por las gráficas de estas ecuaciones. Entonces, nosotros en las aplicaciones de la derivada hicimos todo el estudio de función. Entonces podemos bosquejar lo que va a ser esta gráfica. En principio podemos decir que para x igual 0 la función vale 1, ¿sí? Y además podemos decir que cuando la función interseca el eje x, cuando el valor de y es 0, y eso se da cuando x es más o menos 1, entonces también pasa por 1 y menos 1 en el eje x. Bueno, entonces fíjense, x a la 4 es algo similar a la función x cuadrado, que es una parábola que hace así, con el menos adelante queda algo así, como una parábola hacia abajo, y 1 más esa parábola quiere decir que toda esa parábola se traslada un lugar hacia arriba, y básicamente me queda algo muy similar a una parábola, pero que crece bastante más rápido. Bueno, un bosquejo medio fulero, pero la idea es que el área determinada entre esta curva y la recta y igual 0, que es el eje x, es este área que está acá. Entonces hay que calcular la integral de la función, porque es el área bajo la curva, entre menos 1 y 1, ¿sí? Entonces tenemos que hacer la integral entre menos 1 y 1 de la función 1 menos x a la 4 diferencial de x. Calculo la antiderivada de 1 es x, menos la antiderivada de x a la 4 es x a la 5 sobre 5, y a eso lo tengo que evaluar entre menos 1 y 1. Nos va a quedar 1 menos un quinto menos 1 menos y menos un quinto a la menos 1 a la 5 es menos 1 sobre 5. Entonces esto nos queda 1 menos un quinto menos menos, acá me va a quedar más, con el menos delante me queda menos, entonces me va a quedar 1 más 1 menos un quinto menos un quinto, esto es 2 menos 2 quintos, y el resultado de esto es finalmente 8 quintos, ¿sí? 8 quintos es el área bajo la curva, y
1 menos x a la 4, ¿sí? Delimitada entre la curva y el eje x. Pasamos a la siguiente tanda de ejercicios. Son los ejercicios del 67 al 69. En realidad el 67 y el 69 están marcados, pero esa sección tiene del 67 al 72. Hay que encontrar la f mayúscula de la antiderivada como una función de x y evaluar en x igual 2, x igual 5 y x igual 8. Vamos a resolver de estos ejercicios el 70. Tenemos f mayúscula de x es igual a la integral entre 2 y x de menos 2 sobre t al cubo diferencial de t. Vamos a acomodar un poquito esta expresión. Saco la constante afuera, menos 2, por la integral entre 2 y x, 1 sobre t al cubo, lo voy a escribir como t a la menos 3. Y ahora sí podemos encontrar de forma más fácil la antiderivada de t a la menos 3. Dejo la constante tal como está, la antiderivada de t a la menos 3, le sumo 1 al exponente, me queda t a la menos 2 dividido menos 2, y a eso lo tengo que evaluar entre 2 y x. ¿Sí? Si quieren pueden simplificar ahora el menos 2 con el menos 2, y si no, lo dejan y lo simplifican al final. Si evaluamos en x, nos queda x a la menos 2, menos, evaluado en 2, queda 2 a la menos 2. Si reescribimos un poquito esto, lo podemos dejar como 1 sobre x al cuadrado, menos 1 sobre 2 al cuadrado, que es 4. ¿Sí? De esta forma tenemos que f en x es 1 sobre x al cuadrado menos un cuarto. Entonces, una vez que obtenemos f, teníamos que calcular f en 2, me queda 1 sobre 4 menos 1 sobre 4, eso nos da 0. F en 5 nos queda 1 sobre 25 menos un cuarto, ¿sí? 1 sobre 25 menos un cuarto es menos 21 sobre 100, o aproximadamente menos 0,21, no, exactamente 0,21. Y f en 8 es 1 sobre 64 menos un cuarto. En ese caso, esto nos da menos 15 sobre 64, y esto sí es un aproximado, menos 0,23. Bueno, pasamos entonces a la última tanda de ejercicios. Del 75 al 80 hay que integrar para determinar la antiderivada de f como una función de x, y por otro lado demostrar el segundo teorema fundamental del cálculo derivando el resultado de ese apartado. Vamos a resolver de estos ejercicios el 78. ¿Sí? En el ejercicio 78 tenemos una función f mayúscula igual a la integral entre 4 y x de raíz de t diferencial de t. Primero tenemos que calcular esta integral. Esto es, tenemos que calcular la antiderivada de t a la 1 medio. La antiderivada de t a la 1 medio es t a la 1 medio más 1 a la 3 medios dividido 3 medios, que se puede escribir como multiplicado por 2 tercios, ¿sí? Y a esto hay que evaluarlo entre 4 y x. Nos queda la constante 2 tercios y t a la 3 medios. Primero evaluado en x, queda x a la 3 medios, ¿sí? Menos 2 tercios
por 4 a la 3 medios, ¿sí? 4 a la 3 medios es 4 aplicarle la raíz, que nos da 2, y elevarlo a la 3, que nos da 8. Entonces esto nos quedaría 2 tercios de x a la... Este era un medio acá. De x a la 3 medios menos, y esto era 8 por 2, 16 tercios. De esta forma encontramos la expresión para la f mayúscula. Y ahora lo que nos dice es que hay que derivarlo y chequear que se verifica el segundo teorema fundamental del cálculo. El segundo teorema fundamental del cálculo nos dice que la derivada con respecto a x de una función que sea una integral entre a y x, f de t diferencial de t, nos dice que si yo primero integro y uno de los extremos de integración es la x y después derivo con respecto a x, entonces esto me va a dar, ¿sí? Esto es la derivada con respecto a x de la antiderivada, la f mayúscula evaluada en x, menos la f mayúscula evaluada en una constante a. Si yo ahora derivo la antiderivada, ¿sí? Me vuelve a dar la f minúscula. Y si yo derivo f en a, como a es una constante y la función ya está evaluada, esto es una constante y me da 0. Entonces, si yo derivo esto, me queda directamente f en x. Entonces, si yo derivo la f mayúscula en x, me debería quedar directamente raíz de x. Vamos a derivar. Tenemos el 2 tercios y tenemos que derivar x a la 3 medios. Bajo el 3 medios por x a la 2 tercios menos 1, me queda a la 1 medio, menos la derivada de la constante, que es 0. Entonces ahora vemos que se simplifican las constantes y efectivamente nos queda raíz de x, lo que verifica el segundo teorema fundamental del cálculo. Bueno, con esto concluimos los ejercicios de la sección. Cualquier duda lo vemos en el foro de consulta o en la clase de consulta.